Hoy tengo en mis manos acá esta Biblia, que es del año 1569. 1569. Este año, esta Biblia que tengo en mis manos está cumpliendo 450 años. Esta Biblia que tengo en mis manos. Le voy a contar la historia de esta Biblia, ¿correcto? Porque estamos en el mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia. Estamos contando historias sobre la Biblia, ¿verdad? Así que queremos contarle algo también sobre la Biblia. Así que lo primero que tenemos ahí es la traducción de la Biblia al castellano, nuestro idioma, el idioma que nosotros hablamos. Hemos hablado en algunas semanas anteriores, un poquito al comienzo del sermón como ahora, por ejemplo, que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo y algunas partes en el idioma arameo. Luego mencionamos de que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. El domingo pasado hablábamos que la Biblia es única por muchas cosas, pero finalmente dijimos de que la Biblia es única porque es el único libro en el planeta Tierra que tiene como autor a Dios. Así que Dios es el autor de la Biblia. Eso la hace única, hermanos. Ahora, si la Biblia fue escrita en el idioma hebreo, arameo y griego, nosotros que hablamos el castellano, el bendito idioma de don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? Si nosotros que hablamos ese idioma, no leemos esos idiomas hebreo, arameo y griego, estamos ahí batallando por entender el castellano todavía. Entonces, hubieron hombres que tradujeron la Biblia a cada idioma. Bueno, en nuestro caso, ocupémonos de nuestro idioma. La traducción de la Biblia al castellano. Todos nosotros, al comienzo en nuestras Biblias, tenemos una página más o menos así. Si quiere usted chequee en su Biblia, supongo que la tiene. En algunas ediciones de la Biblia ya no sacan esa hoja. Yo no sé si usted tiene. Si se ha fijado si su Biblia tiene al comienzo. Ok, si no la tiene, reclame usted a la empresa que publica la Biblia. Dígale, no me han dado esa hoja. Pero tenemos una hojita que dice así. Generalmente dice así. La Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y luego dice antigua versión de Casiodoro de Reina. Y entre paréntesis dice 1569. Y luego dice revisada por Cipriano de Valera en 1602. Y luego dice otras revisiones en el año 1862, 1909 y 1960. Bueno, nosotros la que tenemos es la Biblia Reina Valera de 1960. Pero todo comenzó, si usted observa bien, todo comenzó cuando un caballero llamado Casiodoro de Reina, en el año 1569, publicó en castellano la Biblia, un trabajo que le llevó buen tiempo hacer. Imagínese traducir todo el Antiguo Testamento del hebreo y arameo al castellano. Imagínese traducir todo el Nuevo Testamento del griego al castellano. Y él lo tuvo que hacer sin computadora, sin todos los libros que tenemos hoy en día. Y lo tenía que hacer a escondidas, porque era un delito, era algo prohibido por la iglesia que controlaba todo, la Iglesia Católica Romana, que prohibía que la Biblia se tradujera al idioma del pueblo. Entonces, este caballero Casiodoro de Reina, en el año 1569, tradujo la Biblia y la publicó en nuestro idioma. Así que le damos gracias a Dios por él, ¿verdad? Porque él expuso su vida para poner la Biblia en nuestro idioma. Si no, no la tendríamos, hermano. O se hubiera demorado mucho en llegar a nuestro idioma. Entonces, eso es lo que quiere decir esta página. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la Biblia que se tradujo en 1569. Cuando esta Biblia se publicó en 1569, se le llama la Biblia del oso. Así se le llama. Ahí está la foto. Justamente es esta Biblia que yo tengo en mis manos que les estaba mostrando. Esta es la que yo tengo acá, en 1569. Ahora usted dirá, pastor, ¿y usted cómo la tiene de ese tiempo? Bueno, es que mi bisabuelo y tatarabuelo... No, yo les estoy bromeando. No, lo que ocurre es que hace algunos años las sociedades bíblicas sacaron una edición facsímil de esas Biblias, porque son dos Biblias, y bueno, el otra semana le muestro la otra Biblia, ¿ya?
Entonces, justamente yo sin saberlo llegué un día de casualidad, y no creo la casualidad fue de Dios que me guió, llegué un día y la habían bajado de precio, esta Biblia. Entonces me encontré con un amigo, que yo no sabía que era mi amigo, y él me dijo, Fernando, ¿cómo estás? Yo ni me recordaba que era mi amigo y no recuerdo su nombre hasta ahora, y me dijo, yo trabajo acá, me dijo, ¿sí? Mira, de ese precio que está, te lo puedo conseguir todavía con un 60% de descuento. Ah, bueno, qué bueno amigo mío, le dije, ¿no? Es mi amigo. Así que me la consiguió prácticamente regalado, hermanos. Dije, qué bueno es tener amigos así, ¿verdad? Así que le compré, lo abracé, le di gracias y de ahí no le he vuelto a ver a mi amigo. Ni me recuerdo quién fue mi amigo. Y hermano, y yo tuve esa bendición de conseguir esta Biblia del año 1569. No está en venta por si acaso, ¿ya? Solamente se editaron unos cuantos, creo que algo de 2000 ejemplares en el planeta Tierra. Yo tengo uno de ellos. Esta es la Biblia de 1569. Entonces, cuando la sacaron, la llamaron la Biblia del oso. Ahora, ¿por qué? Porque en la pasta hay, acá está grabado un oso. Bueno, aquí les muestro, por ejemplo, un dibujito un poco más cerca a esto, lo que está acá. Eso es lo que está ahí. Es un oso. Yo explicaba hace algunas semanas en el segundo culto por qué habían colocado un oso. Porque en el Salmo 19, 7 y 10 dice que la ley de Jehová es dulce más que miel y que la que destila del panal. Entonces, cuando publicaron la Biblia, querían expresar que la Biblia es más agradable que cualquier otro libro que hay en el planeta Tierra. Y al editor de la Biblia, al que publicó la Biblia, él le agarró y dijo, vamos a poner un oso. Y colocaron un oso, porque el oso siempre tiene la fama de ser un animalito que le gusta mucho la miel, ¿verdad que sí? Ese siempre se sabe. Y entonces colocaron un árbol, y ese árbol nos hace recordar al creyente que está junto a ríos de agua viva. Recuerde usted, así dice el Salmo número 1. Y junto a este árbol, si usted observa, aquí se ve como un río. Acá hay un río que está yendo. Y ese árbol está colgando un panal de miel. Y el oso está tratando de comerse la miel. Y hay abejas. Miren ustedes las abejas que están volando. Y esas abejas vienen acá a este libro. Acá está, en este libro está. Acá hay unas palabras, hay unas letras en hebreo que dice la Torah, la ley, la palabra de Dios. La idea es que esas abejas salen de la palabra de Dios, llenan ese árbol con miel y el oso que nos representa a nosotros, estamos ahí comiendo de esa miel, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es más dulce que la miel, ¿verdad que sí? Y la miel tiene la virtud, el dulce, usted sabe que tiene la virtud de despertarnos, de abrirnos los ojos. ¿Sí o sí? ¿Qué dice usted? ¿Lo sabía o no lo sabía? Los días sábados yo les he contado que estoy llevando un curso intensivo durante 10 meses. Recién van 3 semanas. El otro sábado termino el primer mes y de ahí me quedan 9 meses más todavía. ¿Usted sabe lo que es estar sentado escuchando al profesor desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche? Hermano, después del almuerzo viene el tiempo de la lucha. Allá todos estamos batallando en la batalla contra el sueño. Y ayer, tengo que ser honesto, ayer sí me agarró el sueño terrible, hermanos. Me agarró el sueño, fue una batalla fuerte. Entonces lo que hice fue, me dirigí a la cafetería, me compré un chocolate. Y parece mentira, pero el dulce da, ahí te da fuerzas, ánimo, te quita el sueño, hermanos. Y esa es así la Biblia. La Biblia es más dulce que la miel, que abre nuestros ojos espirituales y nos hace ver cosas grandes y ocultas que están en la palabra de Dios. Esa es la maravilla de la Biblia, ¿verdad que sí? Ok, este año se está celebrando en el planeta Tierra 450 años de que nuestra Biblia fue publicada en español. 450 años. En diversos lugares del mundo, sobre todo en Europa, se están llevando a cabo algunas actividades. Usted puede ver 2 estampillas porque los correos de España han decidido en homenaje publicar estas estampillas por los 450 años de esta Biblia, hermanos, de la Biblia del oso.
para que usted vea qué importante es en el planeta Tierra esta Biblia. ¿Sabe por qué esta Biblia es importante, aparte de ser la palabra de Dios en nuestro idioma? ¿Sabe por qué es importante en nuestro idioma? Porque la Biblia, esta Biblia, la Biblia del oso que tenemos aquí en nuestras manos, la Biblia Reina Valera, que nosotros leemos todos los domingos acá, juntamente con el libro El Quijote de la Mancha, esos dos libros, Reina Valera, Biblia, más Quijote de la Mancha, han formado nuestro idioma castellano. De ahí sale nuestro idioma castellano, hermanos. Bueno, en alguna ocasión podemos hablar de esos asuntos porque es extenso el detalle. Les quería mostrar algo, porque en una ocasión alguien me decía, pastor, pero si la Biblia estaba en castellano en 1569, ¿por qué tienen que andarla revisando cada cierto tiempo? Por una sencilla razón, porque nuestro idioma es un idioma vivo. Y como nuestro idioma es un idioma vivo, siempre anda teniendo cambios. Hay palabras que cambian con el tiempo de sentido, de significado. Entonces uno tiene que entender que cada ciertos años se tiene que actualizar el lenguaje. Por ejemplo, mire usted, aquí les pongo la primera página de esta Biblia. Le tuve que tomar una foto y la coloqué acá. Mire usted cómo se escribe arriba, primero libro de Moisés. No sé si lo pueden ver. Miren ustedes cómo se escribe Moisés. Moisés, llamado comúnmente, ¿cómo se escribe Génesis? Génesis. Es que así se hablaba en ese tiempo. Ok, aquí voy a hacerle un acercamiento a los primeros 6 versículos del Génesis. Mire cómo se escribe. Le voy a leer cómo se escribe. No vaya a pensar que yo estoy pronunciando mal. Mire, Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desfardonada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y podría seguir leyendo. Era la forma en que en aquel tiempo se hablaba. Así que por eso le digo, era necesario que nuestra Biblia sea revisada después de años y sea colocada en el castellano, en el español que hoy en día nosotros hablamos. Así que es una bendición tener la palabra de Dios en nuestro idioma. Yo le doy gracias a Dios. ¿Usted también o no? Amén, ¿verdad? Es una bendición. Cualquiera que sea nuestra lengua, castellano, quechua, aymara, o inglés, o alemán, o cualquiera que sea el idioma, tener la Biblia en nuestra lengua es una bendición de Dios. Leer la palabra de Dios. Hoy en día también existen algunas traducciones de la Biblia que la colocan en un idioma mucho más contemporáneo. Esa es una bendición también. Bueno, en algún momento podemos hablar de ese detalle, pero quería mencionarles que bueno, ¿verdad? Voy a poner acá mi Biblia y luego me la llevo, ya, porque ya algunos le están echando ojo, he visto ya, dice, ¿dónde la está poniendo el pastor, no? Ahí está guardadita, está bajo 7 llaves por si acaso, ¿ya? Así que no le voy a decir dónde la guardo. Muy bien, entonces, ahora vamos a lo nuestro. Lo nuestro es que hoy día vamos a continuar con el Salmo 119. Abra la Biblia, Salmo 119, por favor. Estamos haciendo un homenaje cada domingo a la Biblia durante el mes de septiembre. El próximo domingo terminamos con nuestro homenaje a la Biblia, de la traducción de la Biblia. Estamos en cada domingo nosotros siempre sugiriendo este libro escrito por el pastor Jeff Adams de una iglesia bautista en los Estados Unidos. Él ha venido en varias ocasiones aquí al Perú, lo conocemos personalmente y es un buen varón de Dios, y este libro, entre otros libros que él tiene, es una buena obra, un buen estudio sobre Salmo 119. Ok, el tema de esta mañana es este, mire bien el título. La cura para la depresión. Ok, ¿cuántos están con depresión? No alcen la mano, no quiero que alcen la mano, ¿ya? No alcen la mano, no alcen la mano. Pero solamente es una pregunta retórica. ¿Cuántos están con depresión?
¿Cuántos están con problemas? ¿Cuántos están sumidos en crisis? Vamos a decirle crisis, ¿ya? A la depresión. Pero ¿cuántos están pasando crisis? ¿Cuál es la cura para la crisis de la depresión? Dice ahí, la cura para la depresión es la palabra de Dios. Y es cierto. La cura para la depresión es la palabra de Dios. Y eso es lo maravilloso de todo esto, queridos hermanos. Hace algunos años, una sociedad médica a nivel mundial de mucho prestigio declaró que la depresión, así lo dijo, es el enemigo público número 1 de las personas. Lo dijeron en otros términos, dijeron que la depresión era el enemigo público número 1 de la sociedad contemporánea. Desde que esta prestigiosa institución hizo esta declaración, han pasado más o menos como 35 años. Ellos decidieron implementar algunas alternativas para combatir la depresión. Han pasado más o menos 35 años y esta misma prestigiosa institución, más o menos ha dicho así, no se ha podido curar la depresión. Más bien el problema de la depresión ha aumentado más todavía. O sea, se sigue dando muchos casos de personas que viven con la depresión. Y tristemente, queridos hermanos, la depresión no solamente afecta a personas adultas, sino también a niños, a niñas. Uno va a los centros médicos, a los hospitales y uno puede encontrar niños, a niñas con depresión. Es increíble, ¿verdad? Porque antes pensábamos que solo la depresión le daba a personas adultas que tenían problemas. Hoy en día, hermanos, ya no se hace muy raro escucharle a un niño o a una niña decir, tengo un problema. Y yo siempre paro escuchando a algunos niños que dicen, tengo un problema. Antes era algo que nos llevaba la atención, hasta algo gracioso, ¿no? Cuando un niño decía, tengo problema. Pero hoy en día una criatura pequeña todavía dice, hoy en día dice, tengo un problema, dice. Y cuando un niño o una niña dice que tengo un problema, uno tiene que estar alerta, algo sucede ahí, algo está pasando. Pero el punto, hermanos, es que la depresión es un problema, la depresión es el enemigo público número 1. Ahora, una de las tantas consecuencias de la depresión en la vida del ser humano, llámese creyente o no creyente, la persona, es que la depresión divide nuestras mentes. La depresión divide nuestros pensamientos, divide. Y cuando la depresión divide nuestros pensamientos, nuestra mente, sencillamente no somos efectivos en nada. O sea, eso quiere decir que si usted está con depresión, usted no le deja trabajar porque tiene la mente dividida. Y usted si está con depresión, por ejemplo, usted no debe manejar un carro porque tiene la mente dividida. Porque, por ejemplo, si uno maneja un automóvil, un carro, uno tiene que estar concentrado en lo que está manejando, ¿verdad que sí? Porque si no puede ocurrir un accidente. La depresión, hermano, divide nuestra mente, por ejemplo, y no le deja cumplir a usted su trabajo que hace normalmente todos los días, cualquiera que sea el trabajo que usted tenga. Porque la depresión divide nuestras mentes y al dividir nuestras mentes no somos efectivos para nada. Eso es lo que dijo Santiago en su epístola. Antes de entrar a Salmos, yo quiero remitirle a Santiago capítulo 1 por un momento, por favor, y ponga su lápiz o su lapicero ahí en el Salmo, porque ahí vamos a regresar. Ahí nos vamos a quedar en el resto de la mañana. Pero quiero ver 2 versículos en el Nuevo Testamento con ustedes, solo 2 versículos. El primero de ellos es Santiago 1:8. Santiago 1:8 dice, Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
el hombre de doble ánimo, o sea, la persona, el hombre o mujer que tiene mente dividida, doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. O sea, una persona inconstante es una persona que a las finales, por decirlo así, hace todo y no hace nada. Es una persona que no está concentrada en nada y sencillamente no hace nada, porque tiene doble ánimo. Es como la persona que quiere estudiar algo en la vida. Un día se anima por este estudio, comienza a estudiar, lo deja, luego agarra otro estudio y luego otro y anda así y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. A las finales estudió un poquito de todo y no estudió nada. Esa es una persona de doble ánimo. Lo mismo ocurre con una persona cuando está en depresión. Tiene la mente dividida y es una persona de doble ánimo. Hermanos míos, la depresión también nos da una actitud de derrota, porque ese es el punto que ocurre comúnmente. Cuando una persona está en crisis, se siente que está derrotada, se siente que ya no puedo hacer nada. Hermanos, como seres humanos que somos, nuestra naturaleza es factible de tener un sentimiento así de derrota. Porque hermanos, somos seres humanos y nos puede pasar. Acá ninguno de nosotros, ni el que está hablando, va a poder decir de que nunca jamás va a tener ese sentimiento. Somos seres humanos y viene ese sentimiento. Ahora, el apóstol Pablo también experimentó un sentimiento así. Pero mire la diferencia entre Pablo y nosotros si caemos en la depresión. Observe lo que le sucedió a Pablo. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, por favor. Este capítulo 4 de Segunda de Corintios es precioso porque nos muestra lo que Pablo y los apóstoles sufrían. Pero yo quiero concentrarme en el versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 9 dice: perseguidos, mas no desamparados. Dice tremendo Pablo, ¿no? Me están persiguiendo, pero no estoy desamparado. Luego, observe lo que dice las últimas palabras del versículo 9. Dice: derribados, pero no destruidos. O sea, me han derribado, me han mandado a la cárcel, porque ese es el contexto de toda la lectura. Me han agarrado a pedradas, me han dado con látigo en la espalda. He estado como náufrago en el mar, porque así estuvo Pablo, como náufrago. He llegado a una isla y he sobrevivido en una isla, porque todo eso le pasó a Pablo, no estamos contando una novela. Y todo lo que le sucedió a Pablo, y él con ese trasfondo, con esas vivencias, que a cualquier ser humano ya nos hubiera costado bastante levantarnos la cabeza, hermanos. Pablo dice, ¿no? Derribados, pero no destruidos. Hermano, y así tiene que ser el creyente, así debe de ser el creyente, hermanos míos. Porque estamos en un mundo donde estamos luchando todos, estamos trabajando, tenemos sinsabores en la vida, tenemos conflicto con otras personas que nos rodean, amistades, parientes, vecinos, amigos, amigas que pensábamos que eran leales y a las finales salen siendo desleales. Hermano, ¿quién no tiene problema, por ejemplo, de repente con alguna institución que en nuestra sociedad? ¿Quién no tiene problema con Sedapal, con Edelnor, con la SUNAC, con SUNAR también? ¿Quién no tiene problemas? Hay problemas que se nos presentan. Hermanos, entonces en medio de cualquier crisis que tengamos, no debemos de sentirnos que como que el mundo ya se terminó. Recuerde lo que Pablo dice aquí en la palabra de Dios. Pablo dice, ¿no? En este versículo 9 dice, derribados, pero no destruidos. Me pueden haber golpeado. Imagínese usted el box. Me han golpeado, me han dado, he caído a la lona, pero no estoy destruido.
Me levanto todavía y sigo luchando todavía. Entonces, queridos hermanos, y eso nos tiene que llevar a esto, mire usted. El salmista, el que escribió el capítulo 119 de Salmos, el salmista que escribió el Salmo 119, también pasó momentos de crisis, como nosotros lo pasamos. Y esa es una gran bendición. Mientras usted va yendo al Salmo 119, le voy diciendo, es una gran bendición esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca jamás ocultó las debilidades de sus hombres que estaban sirviéndole, porque Dios no nos quería presentar a nosotros superhéroes que eran inalcanzables, sino que Dios en la Biblia consignó la vida, las experiencias de hombres y mujeres que al igual que nosotros tienen vivencias similares, problemas similares, sentimientos similares. Pero todos ellos y ellas en la Biblia, estos hombres y mujeres encontraron la salida a su problema. Y eso es lo que queremos hablar esta mañana, cómo superar la crisis. Entonces, el salmista, hermano, también pasó momentos de crisis. Estamos en el Salmo 119. Ahora nos toca ver de los versículos 25 al 32. Observe usted los sentimientos de crisis que tenía este varón. Observe usted. Versículo 25, ¿qué dice las primeras palabras? Léanlo conmigo en voz alta. La primera parte del 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Cómo se sentía este hombre? Este hombre se sentía que estaba, pero ya no doy más. Se terminó. Ya no puedo caminar más. He caminado, he luchado bastante, estoy abatido, ya no doy un paso más. Algunos de ustedes han visitado Machu Picchu, ¿verdad? ¿Han ido a Machu Picchu? ¿Sí han ido a Machu Picchu? Ok, sí han ido, ¿no? Ok. Cuando uno entra a Machu Picchu, hermanos, ay, hermano, esa es la parte que a mí no me gusta cuando entramos a Machu Picchu. Y ya no sé cuántas veces he ido a Machu Picchu. El año pasado fui a Machu Picchu una vez más por mi hija, la menor. Y dije, ¿quieres ir a Machu Picchu? Sí, y papá, ay, vamos a Machu Picchu. ¿Y sabes lo que no me gusta cuando entras a Machu Picchu? Entra a la ciudadela, hermano, y para que subas hasta arriba el mirador, para que luego bajes y entres a la ciudadela, hermano, no he contado cuántas gradas hay, hermano, pero si hay 1000 gradas creo que es poco. Hermano, los que han ido me dan la razón, ¿ah? Cuando usted entra y comienza a subir, hermano, y sube y sube, sube. Hermano, tú vas encontrando a la gente sentada por el camino. Y yo decía, esta gente es débil, ¿no? Y al rato yo estaba... Ya. Hermano, llega un momento en que tú, hermano, de tanto subir ya comienzas a gatear. Ya, vamos, un poco más, un ratito, me falta aire, otro poquito más, y la gracia, ¿hasta dónde es esto? Creo que esto llega hasta el cielo. Hermano, uno sigue, sube y sube y sube y sube, qué terrible, ya no doy un paso más. Así estaba el salmista. Pero déjeme decirle, hablándole de Machu Picchu, después que usted pase esa experiencia traumática de subir esas gradas, y cuando llegas a la parte de arriba donde está el mirador y puedes ver toda la belleza de la ciudadela de Machu Picchu, te olvidas de lo que sufriste y dices, valió la pena. Porque, hermano, ves la inmensa y hermosa ciudad de Machu Picchu, como lo vemos siempre en las fotos, en las postales, así lo ves. Qué hermosa ciudad construyeron nuestros antepasados, ¿no? Qué hermosa ciudad. Pero así como uno se siente subiendo por esas gradas y llega el momento que dice como el salmista en este versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, ya no doy un paso más, no puedo más. Otra expresión que demuestra que este varón, David, estaba pasando una crisis.
versículo 28. Versículo 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad. Se deshace mi alma de ansiedad. Mejor dicho, estoy llorando. Me deshago, estoy llorando, dice. Porque eso también es lo que da la crisis. Eso es lo que también da cuando uno está en depresión. Cuando una persona está con depresión, está llorando. Y yo he conversado con muchas personas con depresión y me dicen, no sé por qué, pero lloro y lloro. Porque están con depresión. Y así estaba el salmista. El salmista lo que aquí está diciendo en el texto hebreo es: estoy llorando y llorando con mucha tristeza. Estoy que mi alma se deshace, dice en el versículo 28. Mi alma se deshace. Así que siento que la vida se me va. Eso es lo que dice el salmista. El versículo número 29 también expresa otro sentimiento que la persona manifiesta cuando está con depresión. El versículo de 29, en nuestra traducción no está muy claro. La primera palabra dice: aparta de mí el camino de la mentira. ¿Sabe qué? Una traducción más cerca al idioma hebreo es la que tiene la NTV ahí donde dice: líbrame de mentirme a mí mismo. Líbrame de mentirme a mí mismo. Ocurre cuando la persona está con depresión. Se comienza a mentir a sí mismo, a sí misma. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre con la persona que está con depresión es que al comienzo, cuando está con depresión, o cuando avanza el asunto, no reconoce que está mal. No, yo no tengo mal, no tengo problema, no necesito ayuda, estoy bien. Yo estoy muy bien, no necesito ninguna ayuda. Eso es mentirse a sí mismo. Y cuando alguien se miente a sí mismo, se engaña a sí mismo, no quiere recibir ayuda de ningún ser humano y también rechaza la ayuda de Dios. O sea, no necesito que nadie converse conmigo. No necesito consejo de nadie. Y por lo tanto también a esa persona, porque ya le comienza a entrar la soberbia, también rechaza el consejo de Dios. Y se cierra las puertas en su corazón para recibir palabra de Dios. Por eso es que aquí el rey David dice: líbrame. O como dice en el versículo 29, aparta de mí. Líbrame, aparta de mí el mentirme a mí mismo. No quiero engañarme a mí mismo. Hermano, todos estos versículos que acabamos de leer nos demuestran que este varón, el rey David, estaba pasando una situación de crisis. Estaba pasando una situación de depresión. Porque, hermano, hay muchos factores por los cuales la depresión puede llegar a nuestras vidas. Pero no vamos a hablar de factores, sino sencillamente del problema. Pero ahora, hermanos míos, encontramos que hay un tremendo contraste entre el varón del quien estamos hablando sumido en crisis y lo que dice en el versículo 32. En el 32 dice: por el camino de tus mandamientos, ¿qué voy a hacer? Dice: correré cuando ensanches mi corazón. Ok, usted no observa un cambio. Usted no observa un cambio. ¿Cuál es el cambio? El cambio es de que en el versículo 25, este hombre se siente que está hasta el polvo. Estoy tirado, ya no sirvo para nada. En el versículo 28 está llorando y llorando porque dice: se deshace mi alma. Y ahora en el versículo 32, él dice: correré, voy a correr. Entonces uno dice: ¿y qué pasó con este hombre? ¿Qué le sucedió a este hombre? Hermanos, si este hombre tenía un sentimiento de depresión, ahora, ¿qué le ha sucedido? ¿A qué médico fue?
¿Qué pastilla ha tomado este hombre? Porque estaba tirado en el suelo y ahora está corriendo. ¿Qué le sucedió a este hombre? Cuando yo estaba en estos días preparando este sermón, no podía evitar el pensar en el cojo que Pedro y Juan sanaron en Hechos capítulo número 3. Usted puede leer luego la historia. Está en Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Hechos 3, 1 al 10. Ahora, ¿por qué no podía evitar pensar en este cojo que está en Hechos 3, 1 al 10? Porque la Biblia dice que cuando Pedro y Juan lo sanaron a este hombre que estaba cojo, tirado ahí en el suelo, este hombre se levantó, caminó, ¿y qué más hacía? Estaba saltando, y estaba corriendo, y estaba saltando. Y la Biblia dice que el cojo agarró a Pedro y a Juan, los asió del brazo y los llevó adentro en el templo, y él iba saltando y corriendo con ellos. Por eso uno dice, ¿no? ¿Y qué le pasó a ese cojo que ahora está corriendo? ¿Y qué le pasó aquí al salmista, al rey David, que en el versículo 25 está en el polvo, y en el versículo 28 está que llora y llora, y ahora en el versículo 32 está corriendo? ¿Qué le pasó a este varón? Bueno, sencillamente, hermano, vamos resumiendo el asunto, que tenemos que ir aprendiendo algo, de que Dios se vale de la condición de crisis que atravesamos para edificarnos. Si usted observa así lo que le sucede, usted va a tener un cambio en su vida. Que Dios se vale aún de las experiencias más tristes, más difíciles en nuestra vida para edificarnos. El otro día en la clase de Nehemías que hemos empezado hace 2 semanas, los días jueves, se hizo la pregunta sobre los fracasos. Y nosotros estábamos explicando y decíamos de que los fracasos en la vida, en síntesis, sirven como una escuela de aprendizaje. Que Dios se vale también de nuestros fracasos que muchas veces experimentamos. Y muchas veces los fracasos, hermanos, son porque tomamos decisiones sin la información suficiente o sin consultarle al dueño del universo. Y cuando no consultamos al dueño del universo, al dueño de nuestras vidas, y tomamos decisiones muy rápidas, apresuradas, sin dejar que el dueño del universo nos guíe a tomar una decisión, entonces vamos a fracasar. Y cuando fracasamos, decíamos, el jueves estábamos explicando en la clase, y lo mismo que con la crisis. Crisis o fracasos son usados por Dios en nuestras vidas para edificarnos, para formarnos, para que nuestro carácter sea cada día más semejante al de Cristo Jesús. Yo no voy a preguntar esta mañana, pero si preguntara honestamente, muchos de los que estamos acá, por no decir todos, tendríamos que ser honestos y decir que hemos experimentado fracaso en más de una ocasión. Dígame usted, ¿no ha pasado fracaso? Sí ha pasado fracaso, ¿verdad? Hemos fracasado en algún momento, pero usted se ha sentido que la vida terminó ya ahí. No, y no tiene que ser así. Con ayuda de Dios, la vida continúa y cada día es mejor. Entonces, esta mañana, lo que vamos a ver nosotros rápidamente es cómo es que el salmista David pasó de una situación de crisis, de depresión, a ser un hombre que, como dice en el 32, comenzó a correr y comenzó a experimentar la gracia de Dios en su vida, y este hombre fue totalmente cambiado por el obrar de Dios. Entonces, de acuerdo al versículo 25, vamos a mencionar esto, que David se sentía abatido hasta el polvo, porque en el versículo 25 él dice, abatida hasta el polvo está mi alma,
O sea, tenía un sentimiento muy bajo. Hermano, lo que David se sentía era que él se sentía morir. Así estaba él, se sentía morir. Porque me siento que estoy abatido hasta el polvo. Porque cuando uno habla del polvo, en la Biblia nos hace recordar cuando Dios creó a Adán. Porque Dios a Adán lo hizo del polvo. Y usted sabe que el Señor dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando David dice, abatida hasta el polvo está mi alma, es como decir, me siento morir, me siento que ya voy a morir, me siento que ya no tengo ganas de seguir viviendo más. Así se sentía David. Hermano, lo que David está necesitando aquí, en esencia, es entender que la vida con Dios sí vale vivirla, ¿verdad que sí? La vida con Dios sí vale vivirla. Yo recuerdo el testimonio de un pastor, ahora es pastor él, y bueno, yo era niño en ese tiempo, pero lo que él contó más de una ocasión, era de que él un día llegó un hermano, bueno, él no sabía que era un hermano, él estaba subido en el banco, no sé si me equivoco, pero yo era niño cuando escuché la historia, él estaba subido en el banco y había puesto la soga para ahorcarse, él todavía no era creyente, ya se iba a ahorcar, porque para él la vida ya no tenía sentido, no era creyente todavía. Tocaron la puerta de su casa y era un hermano que estaba tocando la puerta de la casa para hablar de Cristo. Y llegó y le habló de Cristo. Y este varón escuchó atentamente la palabra de Dios y entendió que Dios le ama, que Dios le quería salvar y que su vida en Dios tenía y tiene un propósito. Y él luego le contó al hermano y le dijo, usted llegó en el momento preciso en que yo me iba a ahorcar, pero ahora quiero entregar mi vida a Jesucristo. Mire usted, yo escuché la historia cuando yo era niño. Ahora este varón es un pastor, es un hombre ya mayor, dirige una iglesia acá en Lima, tiene su familia, tiene sus nietos. Y él ahora dice, no, la vida en Cristo sí tiene sentido de vivirla. Cuando uno llega a los pies de Jesucristo, nuestra vida es cambiada. Y puede ser que usted se sienta ahora como David aquí cuando él dice, abatida hasta el polvo está mi vida ya no tiene sentido más. Estoy hasta el polvo, me siento una persona miserable, por decirlo así. Entonces, esto nos lleva a lo número 2, que hay que clamar por avivamiento. Porque la segunda parte del versículo 25, la segunda parte del 25 dice, vivifícame según tu palabra, vivifícame según tu palabra. Lo que David estaba necesitando era un avivamiento espiritual. Lo que David estaba necesitando era entender que dentro de nosotros, como Pablo dice en Romanos capítulo 7, todo el capítulo 7 Pablo trata este asunto, de que dentro de nosotros existe una lucha entre lo que queremos hacer y lo que no debemos de hacer. Y cuando entendemos que esa lucha es interna, que todos los creyentes la vamos a pasar, la única solución es andar en el Espíritu de Dios. Porque eso es lo que Pablo va a decir varias veces en el libro de Gálatas, que tenemos que andar en el Espíritu de Dios, hermanos. Y cuando andamos en el Espíritu de Dios, se comienzan a manifestar en nuestra vida las marcas indelebles del fruto del Espíritu Santo. Necesitamos un avivamiento espiritual. Si usted tiene la NTV, en este versículo 25, la segunda parte dice, revíveme con tu palabra, revíveme con tu palabra. Porque la palabra acá, revíveme, vivifícame, quiere decir avívame, dame vida, dame vida. Hermano, y la única manera de ser vivificados
es permitiendo que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestros corazones, controle nuestras vidas, porque necesitamos de la presencia del Espíritu de Dios. Cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia que agarró polvo y formó al hombre. Era polvo, porque así somos nosotros, polvo también. Entonces cuando Dios hizo a Adán, que era polvo, pero todavía no tenía vida. ¿Y qué hizo Dios para que tenga vida? La Biblia dice que Él sopló, dice. Y Dios sopló. Y Dios sopló. Y Adán recibió el Espíritu de Dios, el hálito del Espíritu de Dios, dice la Biblia. Y hermano, lo mismo ocurre en la vida del creyente. Hermano, necesitamos, no le voy a decir que el creyente necesita recibir, porque ya lo hemos recibido en Cristo Jesús, pero necesitamos que ese Espíritu esté vivo dentro de nosotros. Y es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Le dijo: Timoteo, aviva el fuego del Espíritu de Dios que está en ti. Porque, hermano, lo que ocurre es que muchas veces el Espíritu Santo de Dios, que es comparado como un fuego que debe de estar ardiendo en nosotros, ese fuego comienza a extinguirse, baja. No digo que perdimos al Espíritu. El Espíritu Santo no lo perdemos. La salvación en Cristo Jesús no la perdemos. Pero ese fuego del Espíritu baja, hermanos. Y cuando va bajando ese fuego del Espíritu, es ahí donde nos sentimos espiritualmente fríos, sin ganas. Y cuando vienen los problemas, vamos a sentir la actitud de David en el versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Necesitamos que ese Espíritu nos vivifique. Según como dice en el 25, vivifícame según tu palabra. Y eso nos lleva a lo tercero, número 3, que tenemos que reclamar la palabra. Porque el versículo 25 dice: vivifícame según tu palabra, según tu palabra. Hermanos, si nosotros le vamos a pedir a Dios que nos vivifique, que nos mueva, tiene que ser según la palabra de Dios. Hermano, no se trata de que usted mecánicamente se va a levantar a leer la Biblia. Si usted solamente se pone a leer la Biblia mecánicamente, no digo que no, pero el obrar de la palabra va a ser un poco difícil en su vida. Usted tiene que acercarse a este libro con una actitud correcta. Y usted tiene que acercarse a este libro como lo que es. Este libro es la palabra de Dios. Es el único libro en el planeta Tierra que tiene como autor a Dios. Y usted tiene que acercarse con la reverencia de vida y decir: Dios, háblame a través de la Biblia. Quiero leer, háblame. Y leerla como es, como la palabra de Dios. Yo no sé si sabía usted que la Biblia es un libro que el Espíritu Santo puede utilizar para operar cambios en nuestras vidas. Yo no sé si usted sabía ese detalle. Usted recuerde lo que dice Hebreos 4:12. Si gusta, vaya a Hebreos 4:12. Si lo sabe de memoria, a ver, con la memoria lo seguimos. En Hebreos 4:12. Pero yo quiero que usted vea ahí algunos detalles. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, en este versículo en verdad podríamos sacar todo un sermón de toda una mañana. Como yo siempre digo, acá hay mucho pan para rebanar. Acá hay bastante cosas que podríamos sacar. Por ejemplo, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué dice usted? Amén. La Biblia es el único libro vivo. De eso vamos a hablar en un ratito, ¿eh? Así que saltamos ese detalle por el momento. Luego dice que la Biblia es más cortante que toda espada de 2 filos. Hermanos,
Una espada de dos filos es una espada que en ambos lados tiene filo. O sea, cuando entra, no solo corta de un lado, como estamos acostumbrados a ver los cuchillos, sino por los dos lados. O sea que cuando entra, corta en ambos sentidos, en ambos lados. Así la espada, más cortante que toda espada de dos filos. Luego dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cómo es eso? O sea, penetra tan profundo en el ser de la persona, partir, quiere decir separar. Entiéndame esto. En otra ocasión podemos hablar del asunto, pero le digo, cuando el hombre está sin Dios, el alma está controlando su espíritu. Pero cuando uno viene a Dios, la palabra penetra y la palabra separa al alma y al espíritu. Entonces de ahí en adelante la Biblia nos comienza a decir que somos personas espirituales, porque nuestro espíritu ahora está bajo el control del Espíritu de Dios. El hombre sin Cristo lo controlan sus pasiones naturales, el alma. Por eso dice ahí, la palabra penetra y separa, divide, separa alma y espíritu. ¿Y qué más separa? Dice, las coyunturas y los tuétanos. Esto quiere decir, en un lenguaje moderno, quiere decir que separa la articulación y la médula de los huesos. Mira hasta dónde va entrando. Ya no solamente en lo espiritual adentro, sino también afecta a nuestro cuerpo. La palabra afecta nuestro organismo, lo físico, hermanos. Es por eso que el domingo pasado decíamos que la palabra de Dios decíamos que cuando no confesamos nuestros pecados, el pecado afecta a nuestro organismo, decíamos. Y decíamos que cuando uno confiesa su pecado, eso trae liberación física y nos permite seguir adelante y sanar inclusive. Ahora, lo mismo ocurre con la palabra de Dios acá. La palabra de Dios, hermanos, afecta a nuestros cuerpos. ¿Y qué más hace la palabra de Dios? Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, deja al descubierto nuestros pensamientos y deja al descubierto lo más íntimo de nuestro corazón. ¿Existe algún ser humano que pueda leer lo que usted y yo pensamos? No, Señor, no hay. Aún decimos, ¿aún Satanás puede andar leyendo nuestros pensamientos? No, Señor, no puede. No puede hacerlo. El único que puede leer nuestro corazón es Dios. Y el único, hermano, que sabe lo que hay en nosotros es Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces dice aquí este versículo que estamos leyendo, de que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y esa es la experiencia que está teniendo David aquí en el versículo 25. Cuando él dice, dame vida, pero vivifícame según tu palabra. Porque la Biblia es un libro vivo. Y como la Biblia es un libro vivo, necesitamos que este libro vivo nos vivifique, nos transfiera vida, queridos hermanos. Hermano, en la vida necesitamos un equilibrio. ¿Sabe por qué le digo un equilibrio? Porque necesitamos entender que necesitamos invertir tiempo en la oración, en buscar la presencia de Dios, hermanos, pero necesitamos también un equilibrio con el estudio constante y diario de la palabra de Dios. Ok, no pensemos que solo por orar somos espirituales. Y no pensemos que solo por leer la Biblia somos espirituales. Necesitamos un equilibrio, necesitamos invertir tiempo en la oración y necesitamos invertir tiempo en el estudio de la palabra de Dios, queridos hermanos. Necesitamos un equilibrio. Y cuando llevamos las cosas en ese equilibrio, hermanos míos, vamos a experimentar lo que David está reclamando. Vivifícame según tu palabra. Señor, me siento hasta el polvo, pero necesito que tú me vivifiques a mí, ahora. Ahora, en este momento yo lanzo una pregunta, digo, ¿cómo se puede llegar al punto en el cual el Espíritu de Dios puede aplicar de una manera práctica la Biblia a un corazón consumido en crisis? ¿Cómo?
Es que hay algo muy importante que necesitamos hacer nosotros. Hemos hablado en el versículo 25 que nos sentimos abatidos. Hemos hablado en el versículo 25 que le estamos diciendo: Dios, vivifícame, Dios. Hemos hablado que necesitamos la palabra para ser vivificados. Pero hay algo, una cosa, hermanos, una cosa que marca la diferencia en todo. Y que si no llegamos a ese punto, no vamos a salir del pozo cenagoso en que nos encontramos. Y cuando hablo del pozo cenagoso me refiero a cuando el salmista, en otra parte en este libro de Salmos, él dice: estoy en el pozo cenagoso, es un pozo hondo, estoy hundido, barro, cenagoso, siento que me hundo cada vez más. ¿Y qué es ese algo, pastor? Necesitamos, de acuerdo al versículo 26, necesitamos confesar nuestros caminos a Dios. Confesar nuestros caminos a Dios. Porque el versículo 26, el salmista dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido. Ahora que te he manifestado mis caminos, enséñame tus estatutos. Hermanos, la experiencia del salmista que escribe este capítulo de los Salmos, la experiencia de David, también debe ser nuestra experiencia. Porque en el versículo 5, Salmo 119, versículo 5, por favor, él dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Lo primero que él le pide a Dios en cuanto a sus caminos, su vida, es: deseo que mis caminos sean ordenados. O sea, deseo tener una vida ordenada, Señor. ¿Qué más dice él sobre los caminos? En el versículo número 9, lanza la pregunta que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta única es: con guardar tu palabra. Pero la primera palabra del versículo 9, la pregunta dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Hermano, lo que necesitamos es reconocer la necesidad de tener caminos limpios, vidas limpias. Entonces, Señor, versículo 5, ordena mis caminos. Quiero tener una vida ordenada delante de ti. Versículo 9, Señor, quiero tener una vida limpia. Por eso quiero tener caminos limpios. Y ahora, hermanos míos, lo que David está haciendo en este versículo 26, cuando dice: te he manifestado mis caminos. O como dice en la NTV: te conté mis planes. Lo que David está haciendo, hermanos, es: está confesando lo que él había hecho durante su vida a Dios. Porque, hermanos, vamos a llegar a este punto y tenemos que entender esto. Si usted está en crisis, si usted está pasando una depresión, entienda, hay algo que estamos ocultando en la vida. Hay un problema de pecado. Hay algo que nos está martillando la conciencia, algo que hicimos mal, o algo bueno que deberíamos haber hecho y no lo hicimos. Entonces pasa el tiempo y comienza un sentimiento de culpa. Eso se llama pecado, hermanos míos. Y cuando hay pecado en nuestros corazones, el pecado nos hunde, el pecado nos amarra y nos hace inefectivos en la iglesia. Y lo único que queda ante esto es confesión de pecados. Porque la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, escuche por favor, 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos confesión. Hay que confesar nuestros pecados. Ahora, cuando usted se acerca a la Biblia, todavía sigue teniendo la actitud de que estoy leyendo la Biblia, pastor, pero no encuentro nada en la Biblia. Porque yo he encontrado mucha gente que me dice así, pastor, yo estoy siguiendo su consejo de usted, estoy que leo la Biblia, pero no encuentro nada. Es como ir a un pozo donde me han dicho que hay agua y tiro el balde y no saco nada de agua. Entonces, hermano mío, le voy a decir que el problema no está en la Biblia. El problema está en el corazón de usted. Porque en la Biblia hay ríos de agua viva. En la Biblia no solo ríos, mares, océanos de agua que podríamos encontrar para nuestra satisfacción y deleite espiritual. Pero si no encontramos nada en la Biblia, el único remedio es confesar nuestros pecados a Dios y dejar que esta palabra bendita nos limpie, nos lave cada día más. Porque así dice en Efesios 5:26. En Efesios 5:26 dice que el Señor santifica a la iglesia, dice, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. El Señor nos limpia de todo pecado, hermanos míos. Y la palabra tiene una participación activa en nuestras vidas en limpiar. Pero mientras usted calla, como decíamos el domingo pasado, mientras usted calla, sencillamente el pecado va consumiendo sus huesos. Observe lo que dice en el Salmo 32:3. Observe lo que dice en el Salmo 32:3. Mire lo que dice el Salmo 32:3. Dice, mientras callé, ¿qué ocurrió? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, todo el día estaba llorando. Mientras callé. Usted tiene ahí una NTV, siempre le pregunto, o en su celular creo que la tienen, ¿verdad? La han descargado. Ok, si no la han descargado, descárguenla, ¿ya? Ok, si usted tiene la NTV, mire cómo traduce este versículo que acabamos de leer en el 32:3. Observe, escuche lo que dice, cómo dice. Mientras me negué a confesar mi pecado, más claro, ¿sí o no? Porque nuestra Biblia solo traduce y dice, mientras callé, dice, ¿no? Mis huesos se envejecieron. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día, dice. Eso ocurre. Cuando no hay confesión de pecados, usted está cargando con el pecado escondido en su corazón. Puede ser días, semanas, meses, años. El pecado lo va consumiendo más y más y más y más y más. Yo ya les contaba hace algunas semanas de una persona que yo conozco que en su juventud, una dama, había cometido el delito del aborto. Abortó. Han pasado, calculo, como 45 años, más o menos, en su vida de esta dama. Y ella ya es cristiana, pero ella sigue hasta ahora teniendo una carga. Yo he hablado con ella en 2 o 3 ocasiones sobre el asunto, diciéndole, Dios perdona, lo hiciste sin ignorancia. Ella le ha pedido perdón a Dios, pero ella sigue teniendo ese sentimiento de culpa. ¿Por qué sentimiento de culpa? Porque escuche bien, el aborto no es una solución a ningún problema. El aborto más bien, primero agrava más el problema. El aborto hace más grande el problema. El aborto es sencillamente matar a un ser humano, a una persona que tiene derecho a la vida. Y no se diga, yo con mi cuerpo hago lo que quiera y es como sacarme un diente. Entonces, cuando uno hay pecado que no confiesa a Dios, no se lo deja a Dios, eso nos consume. Y eso es lo que el salmista está pidiendo acá. Señor, o está diciendo, te he manifestado mis caminos, he confesado mis pecados. Y cuando uno confiesa sus pecados a Dios,
comenzamos a entrar en un proceso, primeramente, de liberación espiritual, porque Dios nos libera espiritualmente. En Cristo somos libres, ¿verdad? Porque el Hijo nos hace verdaderamente libres. Y segundo, cuando confesamos realmente nuestros pecados, comenzamos a experimentar físicamente un alivio, porque ya no voy a estar llorando, ya no voy a estar en depresión, me voy a sanar, voy a ser una persona totalmente distinta. Hermanos, el asunto podríamos seguir hablándolo más y más y más. El tiempo nos ha ganado, vamos a quedarnos ahí esta mañana, pero creo que hemos llegado al clímax de lo que estábamos hablando. Y el clímax era esto: confesión, confesión. Porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y solo y únicamente en Cristo podemos encontrar perdón de pecados.